Dios les bendiga a todos, estimados hermanos, amigos que están acá una vez más con nosotros, como es habitual cada 8 días, en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Queremos, antes que todo, agradecerles a ustedes por este tiempito que tienen a bien compartir con nosotros. Estamos aquí, pues, para hablarle acerca de algunos argumentos para defender nuestra doctrina, lo que creemos, lo que predicamos, lo que confesamos. Estos artículos de fe, pues, tienen una razón de ser, tienen cierta lógica, no es nada que sea descabellado, y de eso es que estamos hablando. Quizás hayan argumentos contrarios a nuestra fe, y pues la idea es tener cómo defender lo que creemos, basados también en una recomendación que el apóstol Pedro nos hace en una de sus epístolas, de un versículo, que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante aquel que demande. Bueno, ¿ustedes en qué creen o que lleve la contraria? Entonces le explicamos con mucha paciencia en qué creemos. Y aquí están el hermano William Díaz, que él vive actualmente en la isla de Aruba, es un misionero de la palabra de Dios, está allí enviado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, predicando la palabra del Señor. Y también el hermano John Freddy Otálvaro, que es pastor aquí en los Estados Unidos, cerca de aquí, bueno, no ni tan cerca, como a 4 horas de acá donde vivo, cerca de Boston, ¿no? Boston, Massachusetts, en las afueras, en un lugar llamado Chelsea, que allí está predicando la palabra de Dios con la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, este servidor, acá en Poughkeepsie, en el estado de New York. Y bueno, hoy extrañamos a nuestro hermano Thomas Harrison, quien tiene algunas complicaciones técnicas, pero seguramente dentro de 8 días ya lo habrá superado todo y podrá estar también aquí con nosotros una vez más. Hemos estado hablando en estos últimos programas acerca de cómo es Dios. Ya hemos avanzado en esto del estudio de Dios, que argumentos a favor de la existencia, en fin. Pero estamos diciendo, bueno, si Dios existe y es uno, ¿cómo es ese Dios? Hemos hablado entonces de los atributos que definen su ser, atributos llamados los naturales de Dios. Algunos también les dicen incomunicables porque Dios no los comparte con nadie, son exclusivos de Dios. Pero ahora tenemos que abordar otros atributos divinos que tienen que ver con no el ser, sino el hacer, aunque pues por supuesto que en Dios el ser como el hacer va intrínsecamente ligado, pero entonces llaman a estos atributos los atributos morales, los que rigen pues la manera de cómo Dios se relaciona específicamente con la humanidad. Y entonces vamos a ver que vamos a hablar de esos atributos lo que podamos hoy, seguramente no vamos a agotar el tema. Uh, y vamos a mirar que estos atributos o este tema tiene que ver también con nuestra propia vida, la vida cristiana, y con lo que algunos hablan acerca del tema de la moral, lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, en fin. Así que es un tema muy interesante, ya usted lo va a observar. Vamos a escuchar entonces el planteamiento acerca de la moral, por qué llaman a esos atributos morales. El hermano John Freddy nos va a hablar un poquito acerca de eso y ya seguimos conversando. Bueno, qué bendición saludarles una vez más en este día. También saludo a William y a Donay. Amén. Y a cada uno de los que están allí conectados, atendiendo esta transmisión, este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante que ha sido también razón para mucho debate con respecto a la existencia de Dios. Y que realmente plantea una de las grandes pruebas de la existencia de Dios, como es el asunto de la moralidad, ¿no? La moralidad absoluta, como lo llamaríamos nosotros, o lo que podríamos también decir, la definición de lo que es bueno o lo que es malo, o lo que funciona o lo que no funciona, las cosas que hacen que realmente el ser humano pueda avanzar sobre este planeta y en sociedad, etcétera. Y entonces, ¿de dónde proviene la definición de lo bueno y lo malo? Entonces, ese planteamiento es lo que desemboca desde la perspectiva cristiana
desemboca en Dios mismo, porque Dios es el dador de esas leyes que nacen desde su propia naturaleza moral. Y el argumento es bien sencillo. Eh, en el centro de esta discusión se encuentran entonces los requisitos para poder tener leyes morales objetivas. Si no hubieran leyes morales objetivas, todo el mundo haría lo que quisiera, lo que bien le pareciera, y argumentaría que para él no es malo, que para esa persona no es malo hacer X o Y cosa. Entonces, hemos visto movimientos con resultados despiadados a lo largo de la historia, eh, eh, originados en personas que consideraron que lo que estaban haciendo era moralmente bueno, como fue el Holocausto, llamado así, producido por Hitler, ¿no? Y todo ese genocidio que se realizó. Entonces, si no podemos definir qué es bueno y qué es malo objetivamente, cada quien pues puede abrazar la moralidad que quiera, y la moralidad sería algo Relativo. sí, algo completamente flexible y muy, muy dependiente de los sentimientos y de otras cosas. Y realmente lo que produciría ese tipo de moralidad sería un caos, ¿no? Que precisamente el ser humano tiende a irse hacia allá porque el ser humano, según la palabra de Dios, no le gusta regirse por, por cosas que están establecidas, ¿no? Por reglas, ¿no? Ujú. Entonces, el hombre cada vez quiere alejarse más de cualquier planteamiento moral objetivo para ir viajando hacia un planteamiento moral basado en las emociones, en los gustos personales y cosas por el estilo. Pero realmente se necesitan tres cosas para, un, para una moralidad objetiva que realmente nos traiga orden y resultados en nuestra existencia como individuos y en sociedad. Y es primero una autoridad absoluta e inmutable. Por eso el planteamiento de que de Dios proviene la moralidad tiene todo el sentido, porque Dios en su esencia, Él tiene unos atributos morales que los comparte y de Él emana entonces la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Y como Dios no cambia, entonces eso es consistente a través de las generaciones y de toda la historia y por la eternidad. Entonces, eh, eso nos plantea un piso muy claro, una base muy fundamentada para establecer lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, una autoridad absoluta e inmutable es necesaria, y también se necesita un estándar absoluto e inmutable dado por el mismo Dios, que no cambie, que no esté, que no sea voluble, porque o si no, pues sencillamente no podríamos nosotros vivir. Si algo es bueno acá y es malo después, eso tampoco nos serviría. Y también pues necesitamos la verdad absoluta, que es algo también muy debatible hoy, pero que la palabra de Dios nos muestra que realmente la verdad absoluta sí, pues ahí está, es Dios mismo y lo que emana de Dios con respecto a lo que Él es, a la existencia del hombre, a la existencia de todo cuanto, cuanto Dios ha creado y el propósito de la creación. Entonces, el ateísmo, el naturalismo no creen en este tipo de argumentos o tipo de planteamientos, eh, porque ellos no admiten que nada sea absoluto, sino que todo es aleatorio, todo es Ujú. cambiable y que todo está en ese proceso constante de cambio. Pero sencillamente en un entorno así, pues no podemos estar seguros de que es bueno o que es malo. Entonces, por eso la existencia de Dios es necesaria y tiene mucho sentido de que para nosotros poder vivir en un mundo creado por Dios mismo, pues Él ha establecido las leyes de conducta para que podamos subsistir y cumplir con los objetivos que Dios ha trazado para su creación. Bueno, eso creo que define bien la sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad muy relativista, ¿no? Y que así como dice el hermano John Freddy, hoy en día se ven, ustedes lo ven a diario, hermanos y amigos, esas protestas en las calles, sí, porque la gente no quiere someterse,
quiere derribar cualquier sentido de autoridad, pues, y cada uno, pues, dejarse guiar por su propia conveniencia, por su libre albedrío, por lo que se le ocurra hacer, tratando de destruir, sí, cualquier absoluto, ¿no? No hay absolutos. Sin embargo, como decía el hermano John Frey, cuando hablamos de la existencia de Dios en algún planteamiento por allí, hablábamos de esa moral, ¿no? Creo que William también nos colaboraba bastante con eso, de la moral, el sentido de lo bueno y lo malo que existe en todo ser humano, es una evidencia de que hay un creador. William. Bueno, gracias compañero Freddy, Adonai. Me parece interesante lo que Freddy nos ha planteado acerca de la moral. Y realmente creo que 1 hora, 2 horas serían pocos para hablar de este solo elemento, de este solo evento en Dios que tiene que ver con la moral, de este atributo. Porque la moral, estimados oyentes, está implícita en todo en nuestra vida. Y quiero que podamos entender algo. Casi en todos los problemas que los seres humanos enfrentamos, están implícito en ellos un componente ético-moral. En lo académico, en lo personal, en lo social, en lo religioso. Así que vale la pena tener en cuenta eso. La moral hace parte de todo lo que es la vida del ser humano y de todo lo que enfrenta el ser humano en toda su existencia. Permítame decirle algo más. Cuando uno estudia la moral, se va a dar cuenta que es imposible que haya venido desde el mismo pensamiento humano, que venga desde una manera del ser humano visualizar las cosas. Tiene que haber alguien, y ahí es donde entramos dentro del plano de explicar también la existencia de Dios. Hay alguien tan alto, con una moral tan elevada, tan grande, que pudo enseñarnos y transferir a nosotros precisamente una manera diferente de ver las cosas, a un estándar tan alto que hace que nuestra vida pueda ser mejor. Dicho de otra manera, sin Dios no es posible explicar todo lo objetivo que es la moral, toda la objetividad que ella tiene. Y alguien dijo esta expresión: las propiedades morales constituyen un grupo tan extraño de propiedades y relaciones que es muy, escuche esto, improbable que hayan surgido en el curso ordinario de los acontecimientos sin un Dios todopoderoso que los creara. Eso lo dijo J.L. Mackie. ¿Qué quiere decir todo esto? Que realmente la moral está en nosotros y no podríamos vivir sin la moral, y la ciencia no puede aportarnos hacia la moral. Y permítame decirle algo con respecto a ello. La ciencia te dirá que si pones cianuro en el té de tu abuelita, ella morirá. Eso lo puede decir la ciencia. Pero la ciencia no te dirá si deberías hacerlo o no. Así que vale la pena pensar eso. La ciencia puede decir que el resultado de poner cianuro en ese té traerá por consecuencia la muerte de la abuela, pero la ciencia no te dirá si deberías hacerlo o no. Y John Lennon, que es quien argumenta este pensamiento, dice: especialmente si deseas quedarte con sus propiedades. Así que es interesante entender que la moral define en nuestra vida todo nuestro actuar, nuestra conducta, y realmente nuestra vida se rige bajo toda la premisa de lo que es la moral. Quisiera adelantar un poquito. El ateísmo realmente tiene problemas para explicar la moral, y uno de ellos tiene dificultad para explicar la realidad de las verdades morales. Número 2, dificultad para explicar la realidad de los deberes morales. Número 3, dificultad para explicar los aspectos de la naturaleza humana que hacen posible que la moral se aplique a nosotros. Así que vale la pena entender que el ateísmo se queda corto a la hora de presentar por medio de la moral la no existencia de Dios, o para argumentarla en ella misma como un producto que está en nosotros si venimos de la nada o si venimos del materialismo. Se quedan cortos.
Otro punto y número 4 sería: los humanos tenemos libre albedrío. Y en ese punto tendríamos que decir: los humanos tenemos en nuestro interior algunos elementos que nos guían y nos conducen al plano moral. Y ya para cerrar esta intervención, quiero decirles, si no tuviésemos la enseñanza moral y una moral tan elevada, esa moral se vería cuestionada el día que toque algo que te duela, que te guste. Déjame traerte un ejemplo. Las personas no creyentes en Dios de esfera atea, ellos sencillamente son también morales, pero su moral es relativa a partir de que algo suceda con ellos. Un ejemplo: alguien le hace daño a la hija de una persona no creyente en Dios, pero esta persona tiene una moral alta. Sin embargo, el hecho de que le haya tocado algo que le duele tanto como su hija hará que su moral tenga un límite, porque no está constituida bajo unos preceptos más elevados y más altos como son los de Dios. Por lo tanto, esa moral de él tiene un límite, y ese límite hará que en algún momento él se lo huele y diga: estoy en mi pleno derecho de cobrarme o hacer o actuar o devolver esta condición. Pero una moral de parte de Dios nos lleva a mirar desde otro ángulo. Bueno, estamos hablando de eso porque el tema es atributos morales. Entonces la palabra moral o morales, moralidad, son términos que no están en la Biblia. Se puede, bueno, depende de la versión, ¿no? Se puede buscar en la Reina Valera, por ejemplo, no aparece moral por ningún lado, moralidad por ningún lado, pero sí aparece el concepto de moral, es decir, de discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, esto que estamos hablando, lo que conviene, lo que no conviene. Eso sí que está en la palabra de Dios. Y obviamente que esto también tiene que ver con el concepto que tengamos de autoridad, ¿no? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo define? Pues tenemos que, para aceptar eso, tenemos que reconocer la autoridad que hay en ese ser o en esa persona o en ese ente que está trazando esos límites, como dice William. Bueno, entonces creo que ya entendiendo este concepto de la moralidad, podemos meternos a ver, nuestro Dios es moral. Hay algunos de verdad atributos que definen la moralidad en Dios. ¿Cómo se comporta Dios? Nuestro Dios es bueno, es malo, hace cosas buenas, hace cosas malas. Déjeme decirle también que esos atributos de los que vamos a hablar hoy, y seguramente dentro de 8 días también, son de los más discutidos entre personas así como las que han presentado mis compañeros, personas pues que les gusta refutar lo que la Biblia dice, o les gusta argumentar en contra de la existencia de Dios, ¿no? Entonces dicen, pero pues eso, un Dios que es justo, pero que manda a matar gente. Un Dios que es amor, pero que echa gente al infierno. Entonces les gusta, porque son atributos de los que vamos a hablar ahora. Así que es interesante. Así que yo le invito a que preste atención y ojalá tome nota también, porque usted se va a encontrar con personas que van a refutar estos argumentos bíblicos que tienen que ver con Dios, con la existencia de Dios y con el comportamiento, insisto, con cómo Dios se relaciona con el ser humano. Bueno, yo quiero empezar con uno que no está en la lista habitual. Yo lo encontré por allí, leyendo algo de teología, por ahí encontré un planteamiento que dice que nuestro Dios es auténtico. Me gustó ese. Es la autenticidad en Dios, y quiere decir con eso que nuestro Dios no le copia a nadie, ¿ya? Entonces, tantos dioses que existen, entre comillas, en los pueblos, y tantas deidades que habían, los egipcios, los babilonios, los de Asiria, bueno, los más tarde los griegos, los romanos también. Saben que una curiosidad histórica que me contaron alguien hace unos días, cuando Tito Vespasiano llegó y conquistó Jerusalén y tumbó el templo y todo y lo destruyó, dice que él se metió de una vez al lugar santísimo a ver. Él quería como ver la imagen del Dios de los judíos que nadie ha visto, ¿no? Y entonces cuando él se metió allá y no encontró nada, pues que salió gritando: no hay Dios, los judíos no tienen Dios, no existe el Dios de los judíos, porque no tenían una imagen, pues como ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces eso relacionado con esto me llama la atención, porque creo que nuestro Dios sí definitivamente es un Dios auténtico. Él no anda con copias por allí, tratando de imitar a otro. No, nuestro Dios es
como Él es y punto. Pero vamos a mirar de los tradicionales, hermanos. Entonces, hermano John Freddy, planteen usted el primer atributo moral de los que tenga usted en mente para el día de hoy. Oye, muy, muy interesante ese de nuestro Dios es auténtico. Me parece muy, muy, bueno, muy acertado, muy, muy bien. Él es original. Bueno, Original. hay uno muy tradicional, un atributo moral de Dios como es el amor. Dios es amor, dice la palabra del Señor. Hablando de su naturaleza, no dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Así que Dios todo lo hace basado en ese amor que está, del cual Él está impregnado, ¿no? Está en su naturaleza. Y por eso en algunos de nuestros programas hablamos de que cuando Dios hace seres, cuando Dios ha creado seres inteligentes, los ha hecho libres por su amor, ¿no? Y por ese amor de Dios, pues se desprenden otra serie de atributos que vamos a ver el día de hoy, porque el amor en Dios lo lleva a Él ser de X manera, ¿no? A ser perdonador, a ser todas esas cosas buenas que nosotros encontramos solamente en Dios, que disfrutamos de Él y que tenemos como ejemplo para nuestro propio comportamiento. Entonces, por ahí tenemos una cita que está en Primera de Juan 4:15 o 4:16. 4:8. A ver, Primera de Juan estoy 4:8. tratando de buscarla Me acá. gustaría ponerla ahí. Sí, vamos a ponerla. Ok, sí, aquí está. Dios es amor, dice. Eso. Ya la compartimos. Es bien sencillito. Dice, aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De eso. Entonces, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Lo que me agrada de este texto es que habla del amor de Dios impregnado en el hombre, o el hombre ofreciendo ese mismo amor. Porque como decíamos al comienzo, de Dios proviene los atributos morales que necesitamos nosotros, vamos a decirlo, imitar, ¿no? Que Dios ha puesto para que nosotros también compartamos, llevemos en nosotros. Y dice que el que no ama, el que no expresa amor en todas las maneras que se puede expresar, ¿no? Perdonando, siendo bondadoso, siendo fiel, etcétera, no ha conocido a Dios, porque sencillamente Dios es amor. Ese es uno de los atributos morales de Dios y es uno de los más grandes. La Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, antes de que William tenga su participación sobre el asunto del amor, yo quiero plantearles, porque me gustaría, compañeros, que fuéramos como también refutando, ¿no?, los argumentos que hay en contra de esto. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿cómo puede ser Dios amor y a la vez también mandar gente al infierno? Por ejemplo, ¿no? Hay varios argumentos, pero por ejemplo es. Además, también estaba mirando acá otro versículo que habla de la severidad de Dios, ¿verdad? Ustedes lo conocen, está en Romanos, vamos a buscarlo acá. Sí. Romanos capítulo 11, que habla también de otro atributo. Bueno, pero lo que quiero plantearles antes de buscar el texto bíblico es que cómo podemos conciliar esas supuestas contradicciones, ¿no? Entonces, porque la gente sí argumenta y los muchachos van a escuchar eso. Ah, sí, claro, un Dios de amor que manda a exterminar a los cananeos, un Dios de amor que tal, entonces se quedan como pensando. Entonces vamos a darles también herramientas en esto de apologética para que ellos defiendan que de verdad nuestro Dios es amor y que no entra esto en contradicción con las demás maneras como Dios se relaciona con la humanidad. Bueno, primero que todo, con respecto al infierno, ¿no? ¿Cómo un Dios amoroso manda a alguien al infierno? Entonces yo a los hermanos les he enseñado de que Dios no manda a nadie al infierno. Es una decisión que uno mismo toma. El infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia dice en Mateo 25 que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, hablando de ese destino final en donde Dios enviará a Satanás, pero debido al engaño de Satanás sobre el hombre, pues el hombre sencillamente fue llevado hacia allá, ¿no? Ahora, otro asunto con respecto al amor de Dios, recordemos bien lo que les decía al comienzo,
es de que debido a que Dios es amor, Él ofrece libertad para que las personas, en este caso los seres humanos, escojamos inclusive los seres angelicales. Entonces, esa libre elección tiene que ver con el amor de Dios. Y el infierno es un lugar en donde Dios ha decidido quitar todo lo que Él es, toda su bondad, su protección, su gracia, todo lo que disfrutamos de Dios, inclusive en este mundo. Entonces, ¿cómo Dios va a obligar a una persona que no quiere nada con Él en esta vida? ¿Cómo Dios lo va a obligar a que esté con Él por la eternidad? Entonces, no, pues Dios simplemente no hace eso. Dios le dice a una persona, usted no quiere nada conmigo, pues eternamente vas a quedar separado de mí, tal como lo decidiste. Entonces, eso tiene todo el sentido. Yo no puedo obligar a una persona a que esté conmigo si no quiere estar conmigo. Entonces, el amor me obliga a dar libertad a la persona. Entonces, el asunto del lugar llamado infierno tiene todo el sentido y tiene toda lógica dentro de la aplicación del amor de Dios. Me hizo recordar a usted una frase que usó el hermano Franklin hace unos días en la enseñanza, allá en el seminario, que le preguntaron, bueno, entonces, nuestro Dios nos da la salvación, no la regala, pero después nos la quita. Entonces Dios no le quita a usted la salvación, pero usted sí puede perderla si la descuida. Entonces sí es mi responsabilidad, ¿no? Entonces ahí está el hermano William. Bueno, Adonai, realmente cuando se habla del amor de Dios, es algo que aunque tratemos de explicarlo, trasciende a toda nuestra línea de pensamiento, de entendimiento. De hecho, la Biblia ya, como lo decía Freddy, nos dice Dios es amor. Y esto lleva a veces a algunas personas, como bien lo explicaba Freddy, a pensar entonces que Dios castiga al hombre. Realmente es el ser humano en su esencia, en su naturaleza, en su desobediencia, que se hace acreedor a ello. Pero también hay que entender algo con respecto al amor, y es que el amor, cuando hablamos del juicio, está relacionado con la justicia. Si no hubiese justicia, no hay verdadero amor. No habría verdadero amor. Sería dejar que algo malo actúe sobre mí y no hubiese algo en contra de ello que pudiera castigar o penalizar ello. Pero también hay que entender, y lo miraremos más adelante, justicia no es lo mismo que venganza. Y son dos cosas diferentes. En la justicia se refleja el amor. Y es allí precisamente donde Dios también conjugó eso. Déjeme decírselo de otra manera. Cuando nosotros miramos el amor de Dios, ha sido tan grande, que nos lo demostró en la cruz del Calvario, ofreciéndose por todos y cada uno de nosotros. Y Sigmund Freud dijo una frase interesante. Recuerden que Sigmund Freud, uno de los, o el padre del psicoanálisis y sobre los que se estriban muchos pensamientos hoy, él dijo que cuando se nos lleva a los límites, nuestro yo real sale a la luz. Eso quiere decir que cuando se lleva una persona al extremo, él aflora lo que dentro de él hay en sí, en realidad. Pues es tanto el amor de Dios, y lo mostró tanto cuando se acercó a nosotros, que cuando fue llevado al extremo de la cruz, lo que mostró fue amor, compasión, misericordia, perdón. Así que hablar de ese amor de Dios es algo trascendente. Y permítame ir un poco más allá, bien lo decía Adonai, vienen muchos cuestionamientos. Si Dios es amor, entonces el mal, ¿de dónde viene? Yo quiero decirle a todos nuestros oyentes, no podemos confundir el que Dios sea amor con que Dios no intervenga en algunos elementos. De hecho, cuando miramos las guerras, que es cuando muchas personas hablan y cuestionan ese amor de Dios, eso que hubo en el Antiguo Testamento, donde había sencillamente algunos exterminios o había castigo para los hombres, se preservaba la vida a las mujeres, a los niños o a los animales. En otros casos era arrasar con todo. Mucha gente trata de cuestionar el amor de Dios desde ese ángulo. Pero permítame decirle algo.
las guerras y las matanzas del Antiguo Testamento, algunas de ellas la Biblia ni las condena ni las alaba. Así que partamos de allí, Génesis capítulo 14. Algunas guerras que hubo y algunos actos de guerra la Biblia ni las condena ni las alaba. Pero también hay que entender algunos elementos. En cada pasaje de la Biblia, cuando encuentres las guerras y que algunos se estriban en ellas para cuestionar el amor de Dios, es importante entender el contexto del juicio que se practicó en ese momento, la adaptación que había en ese instante, el concepto de tiempo y todo lo que implicaba ese entorno que le rodeaba. Pero tendríamos que decir algo más. También Israel, aunque era el pueblo de Dios, no siempre estuvo sujeto a hacer la voluntad de Dios. La desobedeció y también sobre ellos cayeron los juicios y algunas sentencias que había. Pero déjeme ir otro poquito y aquí ya abro espacio para seguir. Es importante entender que en el Antiguo Testamento, aunque la gente usa los pasajes para atacar o mostrar que porque un Dios de amor permitió eso, usted va a encontrar en la Biblia reglas para la guerra y va a encontrar reglas de justicia, reglas de equidad y reglas de gentileza. Y lo invito para que lea Deuteronomio capítulo 20, para que encuentre allí reglas que Dios planteó para la guerra. Pero también hay otros donde en Josué capítulo 6 y algunos otros elementos, otros pasajes bíblicos, se mandó a exterminar, pero ese exterminio era por la perversidad total de los habitantes de esas naciones. Déjeme traerle un ejemplo. Eran tan perversos que aún sus niños defendían esas posturas, a tal punto de que cuando se tomaban rehenes de la guerra israelita, se tomaban a los israelitas, lo que hacían esas naciones era una competencia entre los hombres más fuertes y paraban 8 o 10 israelitas en fila y ponían 2 hombres fuertes del otro ejército a competir, al que más fuerza tuviera empujando con una lanza y pudiera traspasarlos a todos. Así que note la crueldad de la guerra. A las mujeres les abrían sus vientres y les metían un gato dentro, un gato vivo dentro, para que destruyera sus entrañas. Los niños los tiraban hacia arriba y entonces los recibían con la espada. Así que la gente habla, pero no entiende realmente qué había detrás de esos pueblos. Y déjeme le leo Deuteronomio capítulo 20. Nos dice precisamente los versículos 10, 11 y 12. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, o sea, le ofrecerás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Así que es importante traer este contexto también dentro del amor, porque como decía Donay, hay quienes tratan de cuestionar a ese Dios que en esencia es amor. No, y que si la gente quiere vivir en un paraíso, pues debe entender que no estamos en el paraíso precisamente, como decía John Frey, por decisión del ser humano. Nuestro Dios no diseñó este mundo tan caótico como el que estamos viviendo, en el que estamos viviendo hoy en día. Está así en este caos por culpa y por responsabilidad del ser humano. Así que el amor de Dios más bien nos invita a salir de este caos y vivir otra vez reconciliándonos con él, como veremos un poquito más adelante. Interesante lo que plantea William acerca de lo que se conoce técnicamente como anacronismo, ¿no? Que es irse con nuestra mente, la mentalidad del siglo XXI, la mentalidad de una ética universal como la que han planteado algunos, regresarse al mundo del Antiguo Testamento, al mundo de las guerras allá. Habla William de la crueldad, pero si uno mira las películas famosas que hay por acá todavía de la Edad Media y todo eso, nada más me acuerdo ahora de esa película llamada Corazón Valiente y todas las películas que muestran esas masacres que se dan en la guerra cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de la Edad Media finales y casi que principios de la Edad Moderna. Ahora en la época bíblica, pues claro que la cosa es tremendamente violenta. Cierro para dar la oportunidad de un Freddy con esto. Vea. El amor, lo planteaba también William, creo, de Dios
no va en discordia con la severidad, digámoslo así. En el sentido, el ejemplo que hoy quiero poner es el de los padres, ¿no? Aquí los tres somos padres. Ustedes ya seguramente que terminaron esa tarea, pero a mí todavía me toca la de castigar a nuestros hijos, castigar entre comillas, a nuestros hijos, pues procurando su bien, procurando que se corrijan, que se mejoren, disciplinarlos, exacto. La Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos de que nosotros soportábamos a nuestros padres que nos disciplinaban como a ellos les convenía, y los soportaban porque eran nuestros padres, ellos lo hacían para nuestro bien, pero lo hacían pues a su manera. Y dice también la Biblia, ¿cómo no vamos a obedecer mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Pero está hablando de que Dios, que nos ama, nos reprende, nos castiga, pues para corregirnos, para nuestro bien. Si no nos amara, nos dejaría sin disciplina. Claro. Adonai, ¿me permite, Freddy, yo le digo una frase ahí a Adonai? Claro. Sí. Ok. Eso que está diciendo Adonai con respecto a ser padre, permítame decirle algo que dijo un hombre que vivió en la antigua Yugoslavia y no conciliaba precisamente la justicia, el juicio de Dios, siendo Dios amor. Pero él dice que cuando él vio todo lo que vivió su país, donde se dice que 200,000 personas fueron asesinadas, donde se dice que 3 millones de personas fueron desplazadas, que aldeas y ciudades fueron destruidas, su pueblo fue bombardeado de día y de noche, personas que nada tenían que ver con la guerra, nada, nunca habían tomado un arma, no eran belicistas, hubieran sido víctimas de la barbarie. Entonces él dice, o él expresa mejor, que si Dios no se disgustara o no hubiese un juicio o no hubiese una justicia frente a esos actos, entonces él no creería en un Dios realmente que fuera capaz de permitir eso. Y él ampliaba su comentario y él decía, en Ruanda 800,000 personas murieron a hachazos en 100 días, los mataron con hacha, imagínense la crueldad. Pero ahí es donde viene la justicia de Dios y donde tarde que temprano el ser humano estará a fin de cuentas parado un día delante de Dios y responderá por sus actos. Ese fue Miroslav Volf y él dijo esta frase, Dios no se enfurece a pesar de ser amor, se enfurece porque Dios es amor. Gracias, Freddy. Buenísimo, buenísimo. Es que ese concepto de amor que de repente existe en la mente nuestra, es a veces ese concepto emocional, ¿no? De enamoramiento, de así medio fantasioso y de las maripositas en el estómago. Sí, el amor romántico. Y entonces, ay, que Dios es amor, entonces se cree que Dios es un ser que dice, ay, hagan como ustedes quieran, porque yo los amo, y que mantiene así sonriente y así como todo. No, 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 no. El amor no tiene nada que ver con eso. El amor tiene que ver con una decisión que se toma de proteger, de bendecir, de cuidar, de defender, de disciplinar, porque la disciplina establece límites para evitar daño. Eso es lo que uno hace con un hijo. Uno le dice, no te salgas por acá, no vayas por allá, y uno lo hace porque uno ama, porque uno sabe que si se pasa de esos límites, se hace daño el niño. Entonces, ese es el amor de Dios. Y tal como decía William ahora, volviendo nuevamente al asunto del infierno. Entonces, dentro del proyecto eterno de Dios, es necesario el ajuste de cuentas dentro de la justicia de Dios, que es parte también de su amor. Porque si no, pues esto sería terrible. Uno escucha por ahí personas que dicen, yo no creo en el infierno porque un Dios bueno, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Más bien el infierno se lo hace uno mismo acá, con la manera que uno vive y la manera como uno dirige su vida. Entonces, si uno se porta mal, uno tiene un infierno acá. Pero realmente eso no es así. Hay gente malvada, hay gente terrible en este mundo que no ahorita mismo no les duele una muela, que viven rodeados de beneficios a sus anchas, tienen todo a pedir de labios, como se dice por ahí, a pedir de boca, y
Y maldicen a Dios incluso. Y maldicen a Dios. Y no, parece que la vida pues más bien le debiera más a ellos. Y hay gente honesta, hay gente que trata de ser siempre justa, buscan trabajar para sacar adelante su vida y están sufriendo, están pasando necesidad. Entonces no, va a haber un ajuste de cuentas conforme a la justicia de Dios y conforme a su verdad, a su amor. Y eso va a determinar el destino final para cada persona. Aunque pues no estamos hablando aquí de que la salvación es por obras o cosas por el estilo, pero sí está ligado esto a ese amor de Dios que no es alcahueta, que no es así emocional, sentimental, romántico, sino que es un amor que hace que Dios establezca límites con el propósito de que vivamos esa calidad de vida que Dios desde el comienzo quiso que el ser humano viviera. Nos decía un profesor allá en la universidad, un profesor de ingeniería de gas que no era muy dado a las cuestiones de fe. El cristianismo es un escapismo, decía él, precisamente porque él pensaba pues que con la muerte se acaba todo. Entonces que la gente que aquí no tiene, la gente que aquí no logra, sueña con que en la eternidad, decía él, ¿no? Obviamente es el planteamiento pues, de una persona, le digo, que no cree en la Biblia, no cree, pero la Biblia sí nos habla de esto. Eso que John Freddy acaba de decir está casi que literalmente citado en muchos salmos en los que se habla, y también en los textos llamados sapiensales, como Job y otros. Ahí está planteado. 73. El Salmo 73. Salmo 73, sí. Y otros, ¿no? Textos que hablan acerca de eso, que se pregunta el hombre de Dios, pero ¿cómo es que a esta gente le va así y no le pasa nada? Pero en Dios hay un final, y es ese cuerdo, sensato, basarnos más bien en lo que la palabra de Dios dice que en las filosofías de los hombres. Hay planteamientos contrarios, pero lo que la palabra de Dios dice, ya en otros programas hemos demostrado, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia lo dice, quédese sentado ahí, quédese plantado ahí, porque la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, William, ya le voy a dar la palabra, pero espera un momentico porque hemos hablado, ¿sabe de cuántos atributos? De uno, ¿verdad? Y ya vamos con 43 minutos por hoy, así que no vamos a avanzar con otro atributo, pero yo espero que este programa haya sido de bendición para usted, querido hermano, querido amigo, oyente. Vamos a hablar obviamente de otros atributos en otro día, pero todos parten de acá. Nuestro Dios es amor. Convénzase de eso. Dios le ama, Dios me ama. Hay páginas enteras de libros, himnos famosos, lindísimos, que se han inspirado en este atributo, el amor de Dios. William. Gracias, Adonai. Adonai, con lo que decías de tu profesor de la universidad, me parece interesante porque no solo en muchas personas, y dentro del ateísmo se maneja mucho eso, tratar de mostrar el cristianismo y la creencia nuestra, nuestra fe, como un escapismo. Pero realmente él tomó una parte, pero no quiso o no quiere darse la oportunidad de reconocer que la justicia de Dios no le conviene solo a los cristianos. Y la esperanza en Dios de la justicia no solo es para los cristianos, es para cualquier persona. Dentro de sí cada persona anhela la justicia. Y déjeme traerle un evento. Cuando alguien hace, y si traemos a tu profesor o a cualquier persona, cuando alguien le haga algo malo, él querrá que la justicia aplique, que la ley humana intervenga, que haya un castigo para ese comportamiento. Y cuando nosotros vemos una película, no sé, todos los que han visto esas películas de James Bond y otras, Misión Imposible, en el fondo no queremos venganza, pero queremos justicia, y todos aguardamos el momento de la justicia. Y usted cuando que el bueno gane. Exacto, cuando ese ser antagónico, el antagónico ha hecho toda clase de maldad, el malo ha hecho toda clase de perversidad, destruido, ha planeado la destrucción de una ciudad, de una persona, de una familia. Entonces uno espera que la justicia le llegue y todos hacemos fuerza. Y si ese malo triunfa, como que quedamos diciendo, esa película no me gustó, esa película, porque todos esperábamos el momento de la justicia. Así que la justicia realmente muestra la grandeza de Dios, muestra el amor de Dios, tanto aquí
como en la eternidad. Y bien lo explicaba Freddy. Si no fuese así, los más malos son los más perversos están rodeados de privilegios, casas de lujo, mansiones, gente que les sirva, y algunos han muerto en esta vida sin pagar nada de lo que han hecho. Pero hay un día, al fin del camino, todos estaremos frente a Dios. Y ahí toma sentido para todo ser humano, creyente, no creyente, cristiano, no cristiano, lo que es el valor de la justicia y por qué es tan grande tener un Dios de amor, pero que en él también esté la justicia. John Freddy, termine usted, por favor. Bueno, pues la más grande manifestación del amor de Dios fue cuando Él vino a esa tierra. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que bueno, en este mundo que se echó a perder por decisión propia, que como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, por allá donde dice Dios hizo recto al hombre, pero este se buscó muchas perversiones. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53. Cada quien se apartó por su camino. Dios en su amor nos diseñó, nos puso con un propósito sobre esta tierra y nos estableció un plan para nosotros dirigir nuestra vida y alcanzar el máximo potencial conforme al proyecto de Dios. Nosotros echamos todo a perder con nuestra decisión que fue dada por Dios por su amor, esa libre oportunidad de decidir. Pero Dios no nos dejó extraviados, perdidos, torcidos. Por su amor, el Señor ya tenía un plan diseñado para recuperarnos, para que estemos con Él para siempre. Y ese plan consistió en Él mismo venir a esta tierra a buscarnos, a quitar de en medio lo que nos separaba de Él, nuestros pecados, y para que usted y yo pudiéramos hoy tener acceso con confianza a la mismísima presencia de este Dios amoroso y recibir de Él lo que necesitamos para esta vida y para la vida venidera. Jesucristo en la cruz es la más grande muestra del amor de Dios. La Biblia dice que difícilmente alguien se hace matar por una persona muy justa. Pero Dios muestra que nos aman, que siendo nosotros sus propios enemigos, Cristo murió por nosotros. Que Dios perdone al pecador que venga a Él arrepentido y que le pida perdón, pues uno dice, pues es maravilloso, de todas maneras, pues Dios es amor. Pero que Dios persiga al pecador para decirle, mira, yo te amo, yo te quiero conmigo por la eternidad. Eso es un amor de otro calibre. Pues bueno, el Señor hizo exactamente eso y Él abrazó los pecados de todo el mundo y recibió el castigo que todos merecíamos para que toda condenación fuera quitada de sobre nosotros y pudiéramos nosotros tener este acceso con confianza a la presencia de Dios. Así que bueno, ¿quieres conocer acerca del amor de Dios? Mira a Jesucristo, mira la cruz, mira el sacrificio del Señor y no le corras a esa oportunidad de regresar al Dios que te hizo, a tu Padre Celestial, porque ahí es donde encuentras vida plena, vida abundante, el verdadero sentido y significado, propósito de la vida. Bueno, les dejamos con esta inquietud. La palabra del Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de volver a nuestro Dios y recibir de Él todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Que Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Nos veremos dentro de 8 días, Dios mediante, una vez más aquí en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Que les bendiga a todos.